Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismecito turco, noticias de Farándula Internacional y por supuesto, todo lo que concierne a nuestros queridos actores y actrices. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el drama, porque du copyright déjenme decirles, hoy tenemos un plato fuerte en el menú. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos digamos, intensos que hemos visto últimamente protagonizado por nada y nada menos que el mismísimo Can Yaman. Ese Can Yaman que nos roba el corazón superíndice 3N con cada aparicio superíndice 3N en pantalla, ese que levanta pasiones por donde va, pues bien, parece que esta vez le tocaron la fibra sensible. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a un nombre, Demet Özdemir. Su copyright que muchos de ustedes son fans a copyright rimos de esta pareja, o expareja, para ser precisos. La química que demostraron en Erkenci fue simplemente innegable, y durante mucho tiempo, todos son más menos su con diéresis vamos con que ese amor traspasara la pantalla. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la televisión superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, du copyright denme un like si les gusta el contenido que hago. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayendo copyright, dándoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Gracias de antemano. Bien, ahora preparo copyright sé porque aquí viene lo bueno. El título del vídeo no es una exageración superíndice 3N. Can Yaman realmente explotó superíndice 3. Pero copyright fue lo que desencadenó superíndice 3 esta reacción superíndice 3N. Copyright pregunta comentario o situación superíndice 3N lo llevó superíndice 3 al límite. Pues bien, todo ocurrió superíndice 3 durante una entrevista reciente. Can, como siempre, estaba respondiendo preguntas sobre su carrera, sus proyectos futuros y, inevitablemente, sobre su vida personal. Hasta aquí, todo normal. Los periodistas suelen hacer las mismas preguntas de siempre, los actores responden con cortesía y la vida sigue. Pero en esta ocasión superíndice 3N, la pregunta clave estaba escondida entre las luneas. El periodista, aprovechando la buena disposición superíndice 3N de Can, decidió superíndice 3 tocar un tema que evidentemente sigue siendo sensible para el actor, su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. No fue una pregunta directa, no fue un ¿sigues enamorado de Demet? Ni nada por el estilo. Fue algo mucho sutil, pero igualmente superíndice 3 modo. Le preguntaron algo a su como superíndice 3 mo valoras la experiencia de haber trabajado con actrices tan talentosas como Demet Özdemir, y copyright aprendiste de esa experiencia. Aparentemente una pregunta inofensiva, ¿verdad? Pero al parecer Can interpretó superíndice 3 esta pregunta como una provocación superíndice 3N, como una forma de reabrir viejas heridas y de sacarle información superíndice 3N sobre un tema que a todas luces prefiere mantener en el pasado. Y es que, seamos sinceros, la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido objeto de especulaciones durante aún más menos os. Desde que terminaron, los rumores no han cesado, que si hubo una fuerte pelea, que si quedaron como amigos, que si no se pueden ni ver. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta copyright para su superíndice 3, pero lo que es evidente es que la ruptura no fue precisamente amistosa. Volviendo a la entrevista, Can en un principio intentó superíndice 3 mantener la compostura. Respondió superíndice 3 con evasivas, diciendo algo a su como que Demet es una gran actriz, muy profesional y talentosa. Pero el periodista, insistente como pocos, volvió superíndice 3 a la carga con una pregunta similar, esta vez aún más menos adiendo algo sobre los fans que aún esperan una reconciliación superíndice 3N. Fue en ese momento cuando Can perdió superíndice 3 la paciencia. Testigos presenciales afirman que su rostro se tensó superíndice 3, su mirada se oscureció superíndice 3, y su tono de voz cambió superíndice 3. De repente el Can Yaman simpático y encantador que todos conocemos se transformó superíndice 3 en una persona visiblemente molesta y frustrada. Se dice que respondió superíndice 3 de forma tajante pidiendo que no se le volviera a preguntar sobre Demet, y que dejaran de insistir en un tema que ya estaba cerrado.
Algunos incluso aseguran que usu superíndice 3 un tono bastante elevado, aunque esto no ha sido confirmado al 100%. Lo que es cierto es que el ambiente se puso muy tenso, y la entrevista terminó superíndice 3 abruptamente poco después copyright S. Obviamente este incidente no tardó superíndice 3 en hacerse viral en las redes sociales. Los fans de Khan y de Met se dividieron, algunos criticaron al periodista por ser tan insistente y por no respetar la privacidad del actor, mientras que otros criticaron a Khan por su reacción superíndice 3N, argumentando que como figura pública, debe aprender a lidiar con este tipo de preguntas. ¿Pero Q copyright hay de cierto en todo esto? ¿Por Q copyright Khan reacción superíndice 3 de esta manera? ¿Q copyright hay de true S de esa aparente frialdad hacia Demet? Pues bien, a Q entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos dicen que Khan aún guarda resentimiento por la forma en que terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N. Otros afirman que simplemente es tú cansado de que le pregunten siempre lo mismo y que quiere dejar a true S esa etapa de su vida. Y también copyright N es tú la teoría de que en realidad, Khan siente algo por Demet, pero que prefiere mantenerlo en secreto para evitar ese dramas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este incidente ha reavivado la polu copyright mica en torno a esta expareja. Y como era de esperar, los fans de Erkenci Kwai han vuelto a ilusionarse con la idea de una reconciliación superíndice 3N. Pero sinceramente creo que las posibilidades de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos son mínimas. Han pasado muchos aún más menosos desde que terminaron, ambos han seguido adelante con sus vidas, y parece que ya no hay vuelta a True S. Además hay que tener en cuenta que Demet Özdemir estuvo felizmente casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Se casaron en una boda de ensueu más menos o que fue portada de todas las revistas del Corazu superíndice 3N en Turquía, y se les ve muy enamorados. Asu que por respeto a Demet y a su matrimonio, creo que es hora de dejar de fantasear con una reconciliación superíndice 3N con Khan Yaman. En cuanto a Khan, pues bien, el actor estuvo enfocado en su carrera. Después copyright S de Erkenci Kwai ha participado en varias producciones internacionales, incluyendo la serie Sandokan, donde interpreta al famoso pirata. También copyright N ha estado muy involucrado en actividades Venu copyright ficas y ha demostrado ser un gran defensor de los derechos de los animales. Asu que como ven, la vida sigue para ambos. Cada uno ha tomado su propio camino y aunque siempre serú, N recordados por su kumica en Erkenci Kwai, parece que su historia de amor quedó superíndice 3 relegada al pasado. Ahora bien, volviendo al incidente de la entrevista, creo que es importante analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Por un lado, entiendo la frustración superíndice 3N de Khan Yaman. Debe ser agotador tener que responder siempre las mismas preguntas y que se le recuerde constantemente una relación superíndice 3N que termine superíndice 3. Como figura pública, tiene derecho a tener su privacidad y a no tener que dar explicaciones sobre su vida personal. Pero por otro lado, también copyright N entiendo la labor del periodista. Su trabajo es hacer preguntas y buscar información superíndice 3N relevante para el público. Y seamos sinceros, la relación superíndice 3N entre Khan y Demet sigue siendo un tema que genera mucho interu copyright S quizu, el periodista pudo haber sido sutil en su planteamiento, pero al final, su intención superíndice 3N era obtener una declaración superíndice 3N que pudiera resultar interesante para los lectores. En definitiva, creo que este incidente es un reflejo de las tensiones que existen entre los famosos y la prensa. Los famosos quieren mantener su privacidad, mientras que la prensa busca obtener información superíndice 3N exclusiva. Encontrar un equilibrio entre ambos es fundamental para que la relación superíndice 3N sea sana y respetuosa. ¿Y ustedes, Q copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que Khan Yaman tuvo razón superíndice 3N al reaccionar de esa manera? ¿O creen que debería haber sido ese diplomático? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Recuerden que mi intención superíndice 3N es siempre informarles y entretenerlos, y que valoro mucho su apoyo. En resumen, hoy hablamos sobre la reacción superíndice 3N explosiva de Khan Yaman durante una entrevista, desencadenada por preguntas sobre su excompau más menos era y para muchos, ex-amor, Demet Özdemir. Analizamos las posibles razones de True S de su frustración superíndice 3N,
la polu copyright mica que se generó superíndice 3 en las redes sociales y la situación superíndice 3N actual de ambos actores. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado del contenido. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mu, asu que du copyright genme saber que copyright piensan sobre este tema y si les gustaría que hiciera mu, ese vídeo sobre Can Yaman, Demet Özdemir o cualquier otro actor o actriz turca. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco pero aguanten, que aún hay más, asterisco. La historia de Can y Demet, como les decía, es mucho más compleja de lo que se ve a simple vista. Para entender mejor el porqué de esta reacción explosiva, tenemos que profundizar un poquito más en su pasado, en los entresijos de Erkenci Kuş, y en las presiones que ambos sufrieron durante y después de la serie. Erkenci Kuş fue, sin duda, un fenómeno televisivo. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. La serie catapultó a la fama a Can Yaman y a Demet Özdemir, convirtiéndolos en ídolos de masas. La química entre sus personajes Candivit y Sanemairen era tan palpable que los fans no podían evitar soñar con que ese amor se extendiera fuera de la pantalla. Y ahí comenzó la tormenta. La presión mediática fue brutal. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado con lupa. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar alguna imagen que confirmara el romance. Las redes sociales se inundaron de teorías, montajes y peticiones para que se hiciera realidad la relación. Imagínense vivir bajo esa constante vigilancia, con la obligación de alimentar las expectativas de millones de personas. Durante un tiempo Can y Demet jugaron a ese juego. Quizás por estrategia de marketing, quizás porque realmente había algo entre ellos, nunca negaron ni confirmaron el romance de manera explícita. Dejaban pistas, se dedicaban mensajes en redes sociales y compartían momentos que hacían delirar a sus fans. Pero claro, esa ambigüedad no podía durar para siempre. Cuando la serie llegó a su fin, las cosas empezaron a cambiar. La presión disminuyó, pero los rumores persistieron. Y fue entonces cuando, de manera gradual, Can y Demet comenzaron a distanciarse. Dejaron de interactuar en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y empezaron a enfocarse en sus propios proyectos. La burbuja de Erkenci Kuş se había roto, y cada uno necesitaba seguir su propio camino. Pero el legado de la serie seguía persiguiéndolos. A pesar de haber pasado años desde su finalización, los fans seguían preguntándoles por su relación, insistiendo en una reconciliación y recordando los momentos mágicos que vivieron juntos en pantalla. Para Demet, esta situación era especialmente delicada, ya que ella ya estaba en una relación formal y posteriormente se casó. Que constantemente se le recuerde una relación pasada, y encima de la manera tan pública en que lo hacían los fans, debe ser muy complicado. Ahora imaginen que ustedes son Can Yaman. Llevan años tratando de superar una relación que fue objeto de escrutinio público, intentando que la gente los vea como algo más que el galán de Erkenci Kuş, y cada vez que conceden una entrevista, la primera pregunta que les hacen es sobre Demet Özdemir. Es comprensible que después de tanto tiempo, la paciencia se agote y uno termine explotando. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Can Yaman. Él es un hombre apasionado, impulsivo y que no tiene pelos en la lengua. No es de los que se callan lo que piensan, y a veces eso le juega en contra. Su reacción en la entrevista, aunque quizás no fue la más diplomática, fue honesta y sincera. Demostró que es humano, que tiene sentimientos y que también se cansa de que lo encasillen. Volviendo al tema del periodista, yo creo que él no actuó de mala fe. Como les decía antes, su trabajo es hacer preguntas interesantes y generar conversación. Y seamos sinceros, la relación entre Can y Demet sigue siendo un tema que vende. Quizás el periodista pecó de insistente, pero también es cierto que Can podría haber respondido de manera más inteligente y evitar la confrontación. Pero bueno, ya sabemos cómo es Can. La clave aquí, mi gente, es la empatía. Ponernos en los zapatos de Can Yaman y entender por qué reaccionó de esa manera.
No justificar su comportamiento, pero sí comprenderlo. Él es un ser humano como nosotros, con sus propias heridas, frustraciones y deseos. Y a veces, todos necesitamos desahogarnos. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Khan y a Demet? En lo profesional, ambos están en un buen momento. Khan sigue cosechando éxitos en producciones internacionales, demostrando que es un actor versátil y con talento. Y Demet también está consolidando su carrera, protagonizando series y películas que la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. En lo personal, como ya les mencioné, Demet está felizmente casada y disfrutando de su vida en pareja. Y Khan, por su parte, parece estar soltero y enfocado en su trabajo. Aunque, claro, en el mundo del espectáculo nunca se sabe qué puede pasar. Quizás el destino los vuelva a cruzar en algún momento, o quizás no. Lo que sí es seguro es que su historia siempre será recordada por los fans de Erkencikus. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión. A veces nos obsesionamos tanto con la vida de los famosos que olvidamos que son personas como nosotros. Los idealizamos, les exigimos perfección y nos decepcionamos cuando no cumplen nuestras expectativas. Pero al final, ellos también tienen derecho a equivocarse, a tener sus propios tiempos y a vivir su vida como les plazca. Aprendamos a respetar su privacidad, a valorar su trabajo y a dejar de lado las fantasías. Porque, como dice el dicho, la realidad siempre supera la ficción. Y ahora sí, mi gente, me despido. Espero que les haya gustado este chismecito extendido sobre Can Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.